Vamos a hablar ahora, hemos hablado un poquito del concepto de pacto, ahora vamos a hablar de lo que es la esencia de pacto, ¿ya? ¿Cuál es la esencia de la relación que se establece de pacto entre Dios y su pueblo? Pero ahora vamos a hablar a nivel general, ¿ya? ¿Cuál es la esencia en la relación de pacto? Y fíjense, hay un autor que ha hecho algo que está muy bien, quizá la semana que viene a ver si se lo puedo enviar, ¿ya? Que es una comparación entre lo que es un contrato y lo que es un pacto, ¿ya? Y establece varias comparaciones ese autor entre un contrato y un pacto. Por ejemplo, esto es para que podamos entender cuál es la esencia del pacto, ¿ya? Pero fíjense, una diferencia entre contrato y pacto, sobre todo en el Antiguo y Medio Oriente, ¿ya? Que es donde tenemos que contextualizar los pactos que tenemos en la Escritura, ¿ya? Cambiaba la forma del contrato y la forma del pacto eran distintas, ¿eh? Simplemente que se queden con que era la forma distinta es suficiente, ¿eh? Muchas veces lo que eran los contratos en la forma solían tener la lista de las partes que entraban en contrato, solía haber una descripción de la transacción que solía hacerse en ese contrato y solía haber una lista de testigos de ese contrato y la fecha. Los pactos eran un tanto distintos su forma. Los pactos siempre solían empezar con un preámbulo, ¿sí? Solía haber un preámbulo que introducía al pacto y después solía haber un pequeño prólogo histórico. ¿Por qué? Porque los pactos muchas veces solían ser hechos a veces entre naciones, ¿eh? Entre reyes y vasallos, y el prólogo histórico, por ejemplo, solía decir, en el caso de que fuese un rey con un vasallo, ¿eh? El prólogo histórico solía hablar un poquito de lo que el rey había hecho por el vasallo en la historia. Mira lo que hice con vosotros, etcétera, 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 ¿ya? Y después el pacto tenía las estipulaciones. ¿Qué se estipulaba en ese pacto? ¿Sí? ¿Cuáles eran las obligaciones? ¿Qué es lo que debía hacerse? Y ese pacto solía siempre leerse, solía tener una lectura pública. Y al final de esa forma de pacto solía haber los testigos y unas bendiciones y maldiciones, como está en Deuteronomio, ¿eh? Donde encontramos las bendiciones y las maldiciones de Deuteronomio. Esto quería decir que si uno rompía el pacto, le vendrían las maldiciones de ese pacto. Si uno era fiel, tendría las bendiciones de ese pacto, ¿sí? Por tanto, la forma era una diferencia entre pacto y contrato. Otra diferencia entre pacto y contrato era la ocasión. Es decir, ¿qué es lo que generaba que se hiciese un contrato o que se hiciese un pacto? Realmente los contratos, lo que inicia un contrato, la ocasión suelen ser los beneficios. ¿Se hacen contratos para sacar qué? Uno generalmente hace como al trabajo y tiene un contrato, es para que a final de mes no le paguen. ¿Sí, no? ¿Seguro? Ah, bueno. Para cobrar, ¿ya? Es decir, para al menos que haya algún beneficio, ¿no? En ese sentido. Bueno, los contratos generalmente solían iniciarse de esta manera, era la ocasión, los beneficios esperados, mientras que los pactos no. La ocasión que iniciaba el pacto no era el deseo de beneficio, sino esto es muy importante, era el deseo de relación. Los pactos se establecían, la ocasión era para un deseo de relación. Ah, sí está ahí la tabla. ¿Se la envié la tabla? Oh, qué bien, muy bien. Pues ahí está, ¿vale? Fíjense que la ocasión era establecer una relación. Cuando se establecía un pacto era que se quería establecer una relación entre ambas partes. Era lo vital, ¿sí? Después la iniciativa. Se buscaba un acuerdo mutuo, ¿sí? En el contrato. Mientras que en el pacto la iniciativa, y eso es importante, ¿eh? El pacto solía iniciarse siempre por el más fuerte, por el mayor, frecuentemente, no siempre, pero de manera frecuente. Piensen en los pactos que vamos a ver en la Escritura, siempre es Dios quien inicia el pacto con su pueblo. El pueblo no inicia el pacto con Dios. Dios inicia el pacto con su pueblo. ¿Sí? Muy bien. La orientación, contrato era de negociación, estaba orientado a cosas, negociaban con cosas, ¿ya? Mientras que la orientación es el pacto, no son las cosas. Lo importante en el pacto, ¿saben lo que es?
la persona. El individuo es importante en ese pacto, no la cosa. Por lo tanto, un pacto tiene una orientación de relación y la importancia es el individuo. Las obligaciones. En los contratos hay obligación de cumplir términos. En el pacto la obligación, sí, hay que cumplir cosas, pero la obligación es la lealtad. Vamos a ver, la lealtad y la fidelidad es esencial en el pacto. Y después la terminación. Los contratos solían tener una terminación específica. Los pactos indeterminados eran indefinidos. Y después, tanto el contrato como el pacto, eso sí que era similar, podía romperse. Por tanto, fíjense que esto básicamente son las grandes diferencias que había entre un contrato y un pacto. Ahora bien, cuando vamos a la esencia del pacto, fíjense, hemos dicho que el pacto lo que busca es relación. Pero ¿qué tipo de relación busca? ¿Cuál es la esencia del pacto? Y mis hermanos, hay dos palabras que se les tienen que quedar grabadas en la mente, ¿ya?, para poder entender lo que es la esencia del pacto. Y esas palabras son lealtad y fidelidad. Amor leal y fidelidad en ese pacto. Esas dos palabras, como ahora veremos, nos resumen la esencia de lo que es el pacto, el corazón mismo del pacto. Y fíjense, esto empezamos a verlo cuando vamos a la Escritura y, por ejemplo, llegamos a lo que es Josué 24. ¿Ya? Vayan a Josué 24 y veremos alguna cosita. Fíjense que en Josué 24 es el final del libro de Josué, ¿ya?, y es uno de esos capítulos donde la Biblia vuelve a hacernos lo que es una historia de lo que ella misma está explicando. Vuelve Josué a hacer un resumen de lo que es la historia de la salvación, de los grandes hechos que Dios ha obrado básicamente con los suyos. Fijaros en Josué 24, versículo 1. Reunió Josué a todas las tribus de Israel en Siquem, y llamó a los ancianos de Israel, sus príncipes, sus jueces y sus oficiales, y se presentaron delante de Dios. Y dijo Josué a todo el pueblo: así dice Jehová, Dios de Israel: vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Y yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río y lo traje por toda la tierra de Canaán y aumenté su descendencia y le di Isaac. A Isaac di a Jacob y a Esaú di al monte de Seir para que lo poseyese, pero Jacob y sus hijos descendieron a Egipto. Y yo envié a Moisés y Aarón y haría a Egipto conforme a lo que hice en medio de él y después os saqué. Saqué a vuestros padres de Egipto. ¿Se dan cuenta de lo que aquí está haciendo básicamente Dios? Está resumiendo ¿qué? Está resumiendo en cierta manera lo que es la historia de la salvación, ¿ya? Entonces fíjense que si seguimos avanzando, ¿ya?, ahora Dios les va a pedir algo. Con esa historia de la salvación, Dios les va a pedir que sean fieles. Es decir, que quiten a los dioses ajenos de en medio de ellos, ¿ya?, y que sirvan básicamente a Jehová. Fíjense en los versículos 13 en adelante. Y os di la tierra por la cual nada trabajasteis. ¿Ya? Sigue con la historia de la salvación, ahora ya llegando prácticamente a Josué. ¿Ya? Dice, os di la tierra por la cual nada trabajasteis, y las ciudades que no edificasteis, en las cuales moráis, y de las viñas y olivares que no plantasteis, coméis. Ahora la gran misericordia de Dios. Les dio algo que no habían trabajado, ¿ya?, y les dio viñas por las cuales no habían ni plantado y encima comían de ellas. ¿Ya? Dios le da. Dice, fíjense el versículo 14. Ahora, pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Fíjense que aquí Dios le está pidiendo algo. Estas son las estipulaciones ahora. Está diciendo las estipulaciones que debéis quitar, ¿qué? Los dioses, los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto. Uno diría, vale, esto es lo importante aquí, quitar los dioses. Esto es lo importante, pero no es lo más importante de lo que Dios les pide.
¿Saben qué es lo más importante en donde recae el peso de la estipulación de Dios? Recae en servid a Jehová. Piensa que el versículo 14 lo repite 2 veces. Servidle con integridad y verdad. Y al final del versículo, servid a Jehová. Viene el versículo 15. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo en mi casa serviremos a Jehová. Piensa ahora el versículo 18. Y Jehová arrojó de delante de nosotros a todos los pueblos y al amorreo que habitaba la tierra. Nosotros pues también serviremos a Jehová. Piensa el versículo 19. Entonces Josué dijo al pueblo: no podréis servir a Jehová, porque Él es Dios santo y Dios celoso. No sufráis vuestras rebeliones y vuestros pecados. Fijaros el versículo 20. Si dijerais a Jehová y sirviereis a dioses ajenos, ¿cuál es la palabra que se va repitiendo una y otra vez? Muy bien. Eso es como, ¿de qué color es el caballo blanco de Santiago? No me digas, blanco, muy bien. Es la misma idea. Servid, servid, servid. La Biblia, mis hermanos, se repite mucho. Y es una de las maneras que la Biblia nos enseña qué es lo importante. Y aquí el tema central, mis hermanos, es servir, servir, servir. Quitar a los dioses y servir a Jehová. Esto nos muestra, mis hermanos, lo que es la esencia principal del pacto. La esencia principal del pacto es ser leales y fieles al Dios que ha redimido a su pueblo. Y esa lealtad, mis hermanos, a Dios, en el Antiguo Testamento se expresa con 2 palabras clave. Hoy les estoy enseñando hebreo. ¿Cuál era la palabra hebrea para pacto? Berit. Muy bien. Ahora les voy a enseñar 2 palabras más que son fundamentales en el Antiguo Testamento. ¿Qué es la palabra? Una quizá la han escuchado. Geset. Y la otra es la palabra emet. ¿Ya? Esas 2 palabras, mis hermanos, son fundamentales. Geset, quizá la han escuchado, es la palabra que en algunas ocasiones en el Antiguo Testamento en nuestras traducciones la tenemos traducida como misericordia. ¿Ya? Como misericordia. Pero no es la traducción mejor. Hay otra palabra para misericordia que no es geset. Literalmente lo que la palabra geset significa es el amor leal de Dios. Geset es ese amor leal, ese amor redentor, ese amor de Dios que no falla, es leal, perfecto y para siempre. Y la otra palabra, emet, es la palabra fidelidad, que algunas veces en nuestras Biblias la tenemos traducida como verdad. A veces geset aparece como misericordia y a veces emet como verdad. Pero geset es amor leal, emet es fidelidad. Bien, esas 2 palabras, mis hermanos, cuando el Antiguo Testamento las utiliza de manera conjunta, están expresando la esencia del pacto. La esencia del pacto, mis hermanos, es amor leal y fidelidad. Cuando Dios establece el pacto con su pueblo, mis hermanos, la ocasión para la cual Dios establece ese pacto es para buscar una relación con su pueblo, cuya esencia se basa en el amor leal de Dios y en la fidelidad de Dios. Fíjense, hay un salmo que refleja precisamente esto. Es un salmo bien cortito. Es el Salmo 119. No, Salmo 117. Fíjense el Salmo 117, mis hermanos. Es un salmo corto, pero es un salmo que utiliza esas 2 palabras de manera conjunta. No solamente aparecen aquí, ya aparecen en otros lados. Pero podríamos decir que el Salmo 117, en pocas palabras, resume todo lo que es el tema del libro de los Salmos. ¿Ya? Resume el tema de los Salmos. Los Salmos es el libro el himnario de Israel, en cierta manera, ¿ya? Y nos va a decir el Salmo 117 por qué alabar a Dios, por qué alabarlo. ¿Ya? Fíjense, están en el Salmo 117, quizá algunos lo podrían decir de memoria. ¿Ya?
Fíjense, 2 versículos. Nos dice, alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle. Y ahora el versículo 2 nos da la razón de por qué alabar a Dios. Es la causa el versículo 2. ¿Ven ese por qué? Es la causa, la razón. Alabad, pueblos todos, alabadle. ¿Por qué? Porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia y la fidelidad de Jehová es para siempre. Aleluya. Fíjense cómo esto quedaría si ponemos las palabras hebreas que les he enseñado. Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su Geset y su Emet, el Emet de Jehová es para siempre. Geset y Emet, de manera conjunta. Y repito, cuando el Antiguo Testamento sitúa esas 2 palabras de manera conjunta, mis hermanos, nos habla de lo que es la esencia del pacto de Dios con los suyos. El pacto de Dios se basa, mis hermanos, en el amor leal de Dios y en la lealtad, la fidelidad de Dios en ese pacto. Si lo que Dios cerró en pacto se cumple, mis hermanos, es porque Dios es leal y porque Dios es fiel, no porque nosotros lo seamos. Y eso es básicamente lo que Dios busca, mis hermanos, en esa relación de pacto con los suyos. Amor leal y fidelidad. Y eso es lo que nosotros debemos expresar por la gracia de Dios en nuestra relación de pacto con Dios. Amor leal y fidelidad a nuestro Dios. Esa lealtad y esa fidelidad, que es la esencia del pacto, mis hermanos, viene resumido, encapsulado en lo que se llama la fórmula del pacto. Que la fórmula del pacto es esa fórmula que aparece repetida en las Escrituras, donde Dios dice, yo seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo. Eso es lo que se llama la fórmula del pacto. Y es una fórmula que aparece, mis hermanos, a lo largo de toda la Escritura, y vamos incluso al Nuevo Testamento y aparece aplicada al Nuevo Testamento, a la iglesia. Y esa fórmula del pacto puede aparecer de diferentes maneras. Puede aparecer a veces en la Escritura como solamente la primera parte, yo seré vuestro Dios. Puede aparecer solamente la segunda parte, vosotros seréis mi pueblo. O puede aparecer la fórmula del pacto de manera concreta, completa, yo seré vuestro Dios, vosotros seréis mi pueblo. Así que, mis hermanos, siempre que lean esta frase en las Escrituras, se le tienen que poner las orejas como los conejos, así en punta, cuando pasa algo. La leen y lo que deben entender de que esa frase es la fórmula del pacto. Esa es la razón por la cual Dios ha entrado en pacto con los suyos, para ser su Dios y los suyos ser su pueblo. ¿Se dan cuenta ese carácter de relación, mis hermanos? Dios no entró en pacto para sacar beneficio de nosotros, ni de su pueblo. Dios entró en pacto para establecer esa relación en la que Él fuese nuestro Dios. Y en la que nosotros, los redimidos, fuésemos su propiedad, su posesión, su pueblo. Y esa relación, yo seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo, se sustenta sobre la esencia de la lealtad y la fidelidad. Su amor es leal, su fidelidad es eterna, su misericordia es para siempre. Y en eso se sustenta. ¿Sí? Y en eso debemos sustentarlo nosotros. Fíjense que esa primera fórmula del pacto aparece en Génesis 17:7. Ahí es la primera aparición, mis hermanos, de la fórmula del pacto. Cuando eso se lo dice Dios a Abraham. Dice, y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti, en sus generaciones, por pacto perpetuo. ¿Para qué? Fíjense, esta es la intención del pacto. Para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Ahí es una parte de la fórmula del pacto. Para ser tu Dios y el de tu descendencia. Y toda esta fórmula volvemos a encontrárnosla en Éxodo. Volvemos a encontrárnosla en Levítico. Volvemos a encontrárnosla de manera fundamental y repetida en el libro del pacto por excelencia, que es Deuteronomio.
Deuteronomio se divide en 7 grandes partes. Lo veremos cuando lleguemos a Deuteronomio. Llegaremos, llegaremos. Sí, no digan que no, confíen. Que la semana que viene ya estamos en Génesis. Entonces, hay 7 grandes partes del libro de Deuteronomio. Y en cada una de esas partes aparece la fórmula del pacto. Yo seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo. Indicando que el pacto que Dios establece es para esto. Para que ellos sean su pueblo y Él sea su Dios. Y se basa en fidelidad y en lealtad. Jeremías, mis hermanos, una y otra vez aparece lo que es precisamente la fórmula del pacto. Y eso era lo que Dios le estaba diciendo a Israel. Ahora, cuando llegamos al Nuevo Testamento, ¿saben a quién se aplica esta fórmula del pacto, mis hermanos? Se aplica a la iglesia. Fíjense, vayan a 2 de Corintios. Capítulo 6. Y fíjense el versículo 16. Aquí es cuando Pablo está acabando su defensa de su apostolado, ¿vale? Les dice que a los corintios les está diciendo corintios porque los corintios criticaban el apostolado de Pablo, ya por varias razones, y al final llega Pablo y les dice, oye, criticáis mi apostolado y criticáis mi evangelio, no por mi culpa, sino porque estáis unidos en yugo desigual con el mundo. Este texto no va de matrimonio. Este texto les dice a los corintios, no entendéis mi apostolado y mi evangelio porque vuestros valores son los del mundo. Estáis unidos en yugo desigual al mundo. Entonces en el versículo 16 le dice, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros, se lo dice a la iglesia, a los corintios, se lo dice, piensen en quién eran los corintios, mis hermanos. Dice, porque vosotros sois el templo de Dios. ¿Los corintios? Tal como estaban esa gente. Bueno, vosotros sois el templo de Dios, del Dios viviente, como Dios dijo. Fíjense lo que ahora dice Dios. Habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios. Y ellos serán mi pueblo. ¿Qué es eso? Seré su Dios, será mi pueblo. La fórmula del pacto. La fórmula del pacto aplicada ¿a quién ahora, mis hermanos? A la iglesia. Y en concreto aquí, a una iglesia que tenía sus cositas, Corintios tenían sus cositas. Pero básicamente, aún y sus cositas, dice, sois templo, yo seré vuestro Dios, vosotros seréis mi pueblo. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? Esta es la fórmula central del pacto. Y la esencia del pacto, mis hermanos, es amor, leal y fidelidad. De Dios hacia nosotros y nosotros hacia Dios. Y saben que muchas veces, mis hermanos, podemos considerar nuestra relación con Dios más como un contrato que no como un pacto, mis hermanos. Esperando sacar beneficios de aquel que es nuestro Dios. Pero mis hermanos, nuestra relación con Dios no es un contrato, no es para esperar beneficios de bendición de nuestro Dios. Si Él quiere, bendice, si Él quiere, no bendice. Es una relación, mis hermanos, que se basa en ser leales, en amar a nuestro Dios, en ser fieles a nuestro Dios. Lo mismo con matrimonio, mis hermanos. Matrimonio es un pacto, ¿sí o no? El matrimonio no es un contrato. Si alguien se casó pensándose que el matrimonio era un contrato, malo. Porque el matrimonio no es un contrato que el esposo espera sacar beneficios de la esposa o la esposa espera sacar beneficios del esposo. Y cuando esos beneficios no están o no se dan, entonces ¿qué? El amor se ha acabado. Y ya fuera. El matrimonio es un pacto, mis hermanos. Que a las duras y a las maduras se basa en ¿qué? En amor y fidelidad, el uno con el otro, hasta que la muerte los separe. Así que fíjense, mis hermanos, este es básicamente la esencia del pacto. Y ahora, tengan esperanza, mis hermanos. Vamos a ver cómo el pacto es esa columna vertebral de la historia de la salvación. Y esto lo voy a hacer voy a intentar hacerlo esto unos 5 o 10 minutos y voy a dejar unos 5 minutos para preguntas, ¿sí? Y aquí terminaremos. Fíjense, el pacto, mis hermanos, es la columna vertebral de la historia de la salvación. Imagínense la historia de la salvación como un puente, mis hermanos. Y ese puente necesita tener una serie de columnas sobre las cuales ese puente se sustente y ese puente pueda extenderse. Pues bien, lo que son los pactos son precisamente la columna vertebral de la historia de la salvación.
la sustentan, la organizan. ¿Sí? De tal manera que la historia de la salvación puede progresivamente desarrollarse a través de los pactos que Dios inicia con su pueblo. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta aquí? Fíjense que la escritura misma, mis hermanos, observa y entiende que el pacto es la estructura principal que organiza y estructura su historia. Es decir, es la misma Biblia la que nos dice: el pacto es lo que me estructura, lo que me organiza. ¿Ya? Y podemos verlo esto en varios sitios, ¿ya? Pero vamos a tomar solamente un sitio de ellos. ¿Ya? Cuando hablamos de Antiguo y Nuevo Testamento, generalmente muchas veces ¿de qué solemos hablar? De Antiguo y Nuevo Pacto. ¿Ya? Y fíjense que hay un texto, hay muchos, pero hay un texto que nos permite ver esa organización de Antiguo y Nuevo Pacto de toda la historia de la salvación, que es 2 Corintios 3. ¿Ya? Hay un momentito ahí a 2 Corintios 3. Y con eso acabaremos y les introduciré los pactos que vamos a ver. Y ahí ya les voy a mencionar algo de Génesis, así se van a ir contentos diciendo que hemos llegado a Génesis. ¿Ya? Bueno, fíjense, les he dicho, lo que es el pacto es la estructura, ¿ya? Lo que estructura y organiza la historia de la salvación. Y es la misma Biblia la que nos indica y nos muestra de qué es los pactos que Dios establece, que estructuran esa historia. Y eso nos lo muestra Pablo en 2 Corintios 3, porque Pablo nos va a hablar cómo el antiguo y el nuevo pacto es la forma que Dios tiene de estructurar esa historia de la salvación. Fíjense, vamos a empezar a leer en el versículo 1. ¿Ya? Dice: ¿comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos o tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? ¿Ya? Pablo en el capítulo 3 empieza la defensa de su apostolado a los corintios, porque había aquellos que lo criticaban. ¿Por qué? Porque se habían introducido algunos en las iglesias, ¿ya?, que decían de que el apostolado de Pablo pues no era un apostolado legítimo. ¿Por qué? Porque este hombre no tiene cartas de recomendación. ¿Ah? ¿Qué seminario tiene este hombre? ¿Qué título tiene colgado en la pared de su despacho este hombre? ¿Ah? Y entonces esos solían pedir cartas a las iglesias de recomendación para cuando fuesen a otras iglesias decir: hey, mirad qué cartas tenemos. ¿Ah? Licenciado, bachillerato, máster en teología de la iglesia de Corinto. ¿Ya? Ahí lo enseñaban. Aunque salir licenciado de Corinto no sé si era muy buena cosa. Porque cuando a uno le llamaban Corinto, malo. ¿Ya? Pero fíjense, por eso dice: necesitamos cartas de recomendación. Ahora Pablo les va a decir, bueno, os voy a decir cuáles son mis cartas de apostolado. Dice: nuestras cartas sois vosotros, escritas, y fíjense ahora el lenguaje que empieza a utilizar ya Pablo aquí. ¿Ya? Dice: escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois cartas de Cristo expedida por nosotros. Es precioso lo que Pablo les dice. Dice: las cartas de recomendación es vuestra vida cambiada. ¿Ya, Corintios? Y les dice: de Cristo expedidas por nosotros, versículo 3, escritas no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. ¿Qué lenguaje empieza a utilizar aquí Pablo? Es lenguaje de Antiguo Pacto y Nuevo Pacto. No escritas en tablas de piedra. ¿Qué era esto? La ley, Moisés. Sino en tablas de carne de corazón, literalmente en tablas de corazones de carne. ¿Qué es esto? Eso es una realidad del Nuevo Pacto, como veremos. Corazones de carne. No con tinta, sino con el Espíritu del Dios viviente. Si la ley fue el don del Antiguo Pacto, el Espíritu es el don y la bendición del Nuevo Pacto. Por lo tanto, fijaros cómo Pablo ya empieza a establecer esa comparación. ¿Ya? Y ahora fíjense cómo sigue. Dice: y tal confianza tenemos mediante para Cristo con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Y ahora fíjense: el cual nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Ahora la comparación. No de la letra, sino del Espíritu. Porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. ¿Qué diferencia hay ahí? ¿Qué comparación hay ahí? Ministros competentes de un nuevo pacto. Si el ministro es competente, no es por el mismo, Dios lo hace competente. Pero el nuevo pacto no de la letra. ¿Qué letra es esta, mis hermanos?
Ahora verán lo importante de interpretar la escritura en su contexto y dentro de la salvación, porque yo recuerdo que una vez hablando de esto alguien me dijo que no era necesario entonces estudiar nada. Así que mis hermanos y hermanas, no sé qué hacen aquí. No sé qué han venido hoy, el sábado por la mañana, de 9 a 1, mis hermanos, porque la letra mata. No estudien tanto. ¿Eso es lo que está diciendo? No, evidentemente la letra se refiere a lo que han dicho. El antiguo pacto, la ley, era el don del antiguo pacto. Son ministros del Espíritu, que es el don del nuevo pacto. Porque la letra mata y el Espíritu vivifica. Sigue comparando, versículo 7. Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, a la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. ¿Por qué la letra mata? ¿Por qué la letra es de condenación, mis hermanos? Porque la ley no salva a nadie. Las obras no salvan a nadie. La ley lo único que podía hacer, bueno, habían varias cosas, ¿vale? La ley era la medida en cómo el pueblo era fiel y leal a su Dios en ese pacto. Pero la ley mostraba algo más, mostraba de que uno no da el nivel, de que uno no da el estándar de Dios. Por lo tanto, para ser justificado delante de Dios por medio de la ley, ¿saben lo que se requeriría? Cumplir perfectamente la ley en todos sus puntos siempre. Y ahí, mis hermanos, nadie llega. Pero el nuevo pacto, el pacto del Espíritu justifica. Es el que vivifica, el Espíritu trae ese nuevo nacimiento, trae esa justificación por medio de la fe en Cristo Jesús. Fíjense cómo Pablo entiende la historia como ese antiguo y nuevo pacto. Un antiguo pacto que será glorioso, pero con mucha más gloria, ¿es qué? El nuevo pacto. Por lo tanto, Pablo está diciendo, no, es que el antiguo pacto tenía gloria. Pero fíjense ahora si seguimos leyendo, versículo 10. Porque aún lo que fue glorioso, ¿a qué se refiere esto, lo que fue glorioso? Al antiguo pacto. No es glorioso en este respecto en comparación con la gloria más eminente, porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Y uno dice, menudo trabalenguas, Pablo. Pero ¿qué es lo que Pablo dice? El antiguo pacto fue glorioso. Hasta el punto que cuando Moisés descendió, su cara irradiaba con la gloria de Dios. Pero, dice, si lo que perece tuvo gloria. En el momento que el antiguo pacto fue inaugurado, estaba destinado a perecer. ¿Pero a perecer en qué sentido? Cojan todo lo que hemos explicado de teología bíblica. A perecer en el sentido de acabar cumpliéndose en un pacto de mucha más gloria, que es el nuevo pacto en Cristo Jesús. ¿Se dan cuenta? ¿Qué es lo que explica Pablo aquí? Toda la historia de la salvación organizada ¿de qué manera? Del antiguo al nuevo pacto. Una historia organizada en pactos. Si siguen leyendo, después hablará del velo que se puso Moisés y por qué se puso el velo Moisés, para que Israel no viese que esa gloria perecía. Y así es otra manera de decir, es que el antiguo pacto perece para cumplirse en Cristo Jesús, el nuevo pacto. Por tanto, la Biblia misma, mis hermanos, nos muestra que toda su historia está organizada de un antiguo pacto a un nuevo pacto. Y eso quiere decir que para poder estudiar la historia de la salvación bien, ese progreso, va a ser necesario que conozcamos los pactos esenciales sobre los cuales se organiza la historia de la salvación. Y no solamente conocerlos, sino saber ponerlos bien de manera conjunta, de manera unida, porque hay una unidad en esa historia. ¿Sí? Y los pactos que vamos a ver, que nos organizan esa historia de la salvación del antiguo al nuevo, van a ser los siguientes. Va a ser el pacto de la creación, Génesis, y eso sí, ya entramos la semana que viene con eso. Va a ser el pacto de Noé, su familia y la creación. Uy, qué bien que les he puesto esto. Ya ni me acordaba ni lo que puse, mis hermanos, ahí, ¿vale? El pacto con la creación, Génesis 1, 2
y el 3, pero nosotros nos centraremos en Génesis 1 y 2. Pacto con Noé, familia y creación, Génesis 6 al 9. Pacto después nos encontramos, mis hermanos, con Abraham. Veremos Génesis 12 y después Génesis 15, 17 y un poquito del 22. Después veremos el pacto con Israel, que nos vamos a centrar sobre todo en Éxodo del 19 al 24 y algo también mencionaríamos de Deuteronomio. Después veremos el pacto con David, sobre todo en el segundo libro de Samuel, capítulo 7. Y de ahí llegaremos, mis hermanos, al nuevo pacto en Cristo Jesús, visto desde la perspectiva del antiguo pacto, es decir, cómo el antiguo pacto anuncia la venida de ese nuevo pacto en la persona de Cristo. Con eso lo que haremos será estudiar esos pactos, trazar esos pactos y unir esos pactos con esas categorías que ya veremos en la creación misma. Y vamos a ver cómo van a ir progresando y cumpliéndose en esos pactos hasta llegar a Cristo Jesús. ¿Sí? Si se dan cuenta, ¿cuántos pactos son? 6, ¿no? Vale, bueno, dije 7, pues son 6. Sumale, quítale 1. ¿Ya? Entonces, fíjense, mis hermanos, que son 6 pactos. Teníamos 8 clases. Hemos hecho 2, nos quedan 6 clases. ¿Ven cómo vamos bien? No hay ningún problema. ¿No? Vamos a ver dónde llegamos. Muy bien, mis hermanos, pues terminamos aquí, ¿vale? Terminamos aquí, pero tenemos unos 3-5 minutitos de preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta, ¿ya? Ahora es el momento de lanzarlas. No se olviden, lean por favor Génesis 1, 2 y 3 para la semana que viene, porque vamos a intentar avanzar en esos capítulos, ¿ya? La semana que viene, mis hermanos. ¿Tienen alguna pregunta? Micro. Porque en la transcripción de la Biblia vemos que en vez de que haya, que diga Antiguo Pacto, dice Antiguo Testamento, sabiendo que el significado es diferente, porque el hombre, digamos, porque le ponen el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento en vez de Antiguo Pacto y Nuevo Pacto. Bueno, hay 2 razones. Uno, porque cuando les he dicho que la palabra hebrea para pacto es berit, eso en el griego está traducido como la palabra diatheke, que es la palabra pacto, pero también es la palabra para testamento. ¿Ya? Y después en las traducciones de la Biblia, sobre todo cuando vamos de la Vulgata, ¿sabes? La traducción del hebreo al latín, se empezó a usar lo que es la palabra testamento. ¿Ya? Pero bueno, es antiguo pacto y nuevo pacto. No está mal usar la palabra testamento porque Hebreos la usa, ¿ya? Y hace un juego de palabras ahí, pero bueno, debemos saber las diferencias que hay y que estamos hablando de pacto. ¿Alguna pregunta más? ¿Sí? ¿Alguien tiene una pregunta? Sí. ¿Por qué los estudiosos de la ley, escribas y fariseos, no creyeron en Jesús? Eso salió la semana pasada. Sí. Sí. Bueno, a ver si digo lo mismo, para quedar bien. Bueno, había varias razones. Una era la incredulidad de su corazón. Ellos no querían creer que Jesús era el Mesías. Juan 9, ya cuando entrevistan al pobre ciego de nacimiento sanado, en medio de ese argumento ya se nos dice que ellos habían decidido que Jesús no podía ser el Cristo y cualquiera que creyese esto pues sería echado de la sinagoga. Por tanto, había una incredulidad manifiesta. Después, porque tropezaron. Romanos 9, 10, Romanos 10. La justicia que ellos buscaban por la ley, tropezaron en entender de que esa justicia no era dada por medio de la ley, sino que era dada por medio de la fe en Cristo. Hubo un tropiezo. Lo otro dijimos que es porque era un acto de juicio también. Los escribas y fariseos, que eran las autoridades religiosas, serían los primeros que deberían ver
¿ya? Que Jesús era el Mesías, ¿ya? Aunque al final es todo el pueblo de Dios el que lo acaba rechazando, porque cuando llegamos al final del Evangelio de Mateo y allí el pueblo de Dios grita crucificarle, crucificarle, Mateo en griego hace un cambio de palabra. Y el cambio de palabra que hace ahí es para referirse que al pueblo que grita crucificar a Jesús, que es el Mesías, ¿ya? Es la palabra que en griego traduce la palabra hebrea del Antiguo Testamento para referirse al pueblo del pacto. Por lo tanto, es el pueblo de Dios quien rechaza al Mesías. Y ese rechazo lo que hace básicamente es que en acto de juicio, que ya estaba dentro de ese progreso en la historia de la redención, Dios dio el reino a los gentiles. ¿Sí? Por lo tanto, ese rechazo también es un acto de juicio. Y después porque eran seres humanos caídos. Y por lo tanto no podían, no querían y no podían. Entonces hay varios motivos ahí. Entonces, podríamos decir que por la influencia de esos fariseos y escribas que decidieron no creer, el pueblo no lo recibió. Algunos sí y otros no. Dios ya les dice, oye, que vosotros cerráis el reino a muchos. Deberíais entender, deberíais llevar como pastores, ¿ya? Que sois del pueblo, al conocimiento de Cristo, y el reino es cerrado por muchos por vuestra incredulidad. Es lo que anuncia básicamente Dios en Ezequiel 34, cuando se mete contra los líderes del pueblo que esclavan a lo que eran las ovejas, y Dios dice, bueno, yo voy a venir a pastorear a mi propio pueblo. Y viene en el buen pastor que es Cristo Jesús, y aquellos a quien Él llama, porque Él tiene a sus ovejas del redil y de fuera del redil, esos acuden a Cristo. Muy bien. ¿Alguna pregunta más? Muy bien, mis hermanos, pues no voy a insistir más, ¿ya? Acabamos en una oración, ¿qué les parece? ¿Sí? Nuestro Dios, nuestro Padre Celestial, venimos delante de ti. Y Dios nuestro, queremos darte las gracias porque tú no hiciste un contrato con nosotros. No buscaste beneficios de nuestra vida, Señor. No buscaste, Señor, establecer un contrato tratándonos como cosas. Gracias, Dios, porque tú estableciste un pacto. Buscaste la relación con nosotros, basada en amor, fidelidad, lealtad. Gracias queremos darte, Padre nuestro, porque el pacto que has hecho con nosotros es ese pacto eterno en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y sabemos que nada va a romper ese pacto, porque el sacrificio de Cristo es eterno y perfecto, y su sangre perdona plenamente nuestros pecados y nuestras infidelidades. Así que sobre tu fidelidad y lealtad, Señor, que este pacto se sustenta y nosotros, Señor, con confianza, te adoramos, Señor, y te bendecimos. Ayúdanos, Señor, a nosotros a ser fieles. Y queremos, Señor, pedirte que sigas, Señor, guiándonos en el estudio, Señor, de tu palabra y de esa historia de la salvación. Sigue guiando y ayudando, Señor, a mis hermanos para que puedan seguir entendiendo, Señor, y podamos todos gozarnos, Señor, en las grandes maravillas que tú has hecho, Señor, para que en todo recibas la gloria y la honra.